Hola a todos y todas, bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica que cubre el 42% de nuestro país, que es la región amazónica, 8 departamentos. El tema que nos convoca hoy es la COP30 en Belém do Pará, en Brasil, el evento climático más importante del mundo. Estamos desde la redacción. Hoy tenemos una invitada muy especial, Isabel Cavelier, abogada, diplomática por muchos años, parte de las delegaciones de los gobiernos en las COP climáticas, fundadora de Transforma, que es un como centro de pensamiento de transformaciones ecológicas, y más recientemente codirectora de Mundo Común, que ya nos contarás de qué se trata. Bienvenida, Isa. Muchas gracias, Nata. Qué placer estar aquí. Me honra mucho la invitación. No, gracias a ti por sacar este espacio y nos convoca la COP30 de Belém do Pará, el evento climático más importante de este año. Y también para Colombia y para los países amazónicos, porque lo estamos haciendo, se está haciendo en el sur global, en una ciudad amazónica, Belém do Pará, que es como muy distinta a las que tenemos en Colombia, que quizás son como de una extensión menor. En Brasil, como todo, las proporciones son más grandes. Entiendo que Belém tiene como 1.3 millones de habitantes, pues ya se reunieron los presidentes y empiezan, digamos, las negociaciones, Isa, y yo quería como proponerle o presentarle a la audiencia un poquito los temas que vamos a estar conversando contigo en este ratico. Uno, por supuesto, es la crisis climática, o sea, por eso hay COP de clima. Y me gustaría que nos cuentes como cuál es la salud del planeta, o sea, cómo llega el planeta a esta COP. Luego que aterricemos un poquito como en el mundo de las negociaciones, que es como tu vida, no sé si inmediatamente anterior, pero que nos lleves un poquito a los que no van a ir como a vivir esa experiencia, cómo se siente, de qué se trata, y puntualmente esta COP, de qué se trata, ¿cierto? Que es importante que la gente esté mirando. Y luego creo que para aterrizar en Mundo Común es que tú tienes hoy una propuesta que pasa por plantear que no es posible, digamos, encontrarle una solución a esta crisis como ecológica, social, etcétera, a partir del paradigma o sea, de la forma como hemos pensado y como nos hemos relacionado con el resto de especies hasta ahora, sino que hay como dices tú, pescar un poco río arriba. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Isa, arranquemos un poquito por esa salud del planeta. Cuéntanos cómo está hoy. Muchas gracias, Nata. Sí, pues esa reflexión sobre la salud del planeta tiene muchas aristas, porque es evidente que cuando uno ve las noticias, lee lo último que ha hablado la ciencia, pues la cosa se ve muy preocupante, ¿no? Desde hace años ya los gobiernos, a través de las negociaciones que conforman una COP, han dicho que no deberíamos superar un límite de aumento de la temperatura promedio del planeta más de 1.5 grados respecto de una línea de base que es el momento en el que empezó la revolución industrial. Entonces, ¿por qué eso? Es porque actualmente vivimos en una era, digamos, si vamos al tiempo más profundo de la Tierra, estamos en una era que se llama el Holoceno, que es la era en la que la temperatura ha oscilado más 1, menos 1 grados centígrados de ese promedio. Y realmente esa era, que lleva 12.000 años, es la era en la que surge la civilización humana en el planeta, la posibilidad de tener sistemas agrícolas, etcétera. No es todo nuestro hábitat depende realmente de esa estabilidad de la temperatura. Entonces, es por eso que esa se vuelve la línea de base. Más o menos el año
1850, 1880, que es cuando la revolución industrial empieza, es el momento que los científicos han llamado la gran aceleración. Y lo podemos ver en el aumento de las temperaturas de estos últimos años. Cuando uno se pone a mirar las gráficas del récord de la temperatura, se da cuenta que el aumento es vertiginoso. Cada vez hay más zonas amarillas y más zonas azules, que son esas zonas en que hay aumentos de la temperatura que son anormales, y fíjense cómo en los últimos 25 años, rojo, pues ¿no? Ya estamos en un rojo total. Es más, los últimos 10 años han sido los 10 años más calientes del récord, año tras año rompemos el récord. Los 15 meses que terminaron en agosto del 2024, habrá que ver las cifras del 25 que todavía deben estar por salir, fueron los más calientes en la historia. Y actualmente ya estamos en un aumento de la temperatura promedio, es importante enfatizar que sí, es promedio. Hay lugares donde puede haber sido mayor. O menor, sí. Menor. De hecho, digamos, el cambio climático no es que quiere decir que en todas partes va a ser más calor todo el tiempo, sí, ¿no? Es que los eventos hidrometeorológicos son más intensos y más frecuentes, y el promedio de la temperatura global va en aumento. Entonces, ahorita estamos, la ciencia tiene total claridad, estamos en entre más 1.34 y más 1.41, o sea, estamos a punto de llegar al 1.5. Eso es preocupante, sobre todo porque cuando uno mira la historia profunda de la Tierra, hay gente que dice, no, pues una extinción. Siempre ha habido, sí, o siempre ha habido tiempos cálidos y tiempos fríos, hubo glaciaciones, hubo desglaciaciones, ¿no? Cuando uno se pone a ver esa historia profunda de la Tierra, efectivamente hubo 5 extinciones masivas antes de la actual que está ocurriendo ya. Estamos viendo una extinción masiva ocurrir en acto, pues. La última fue hace más o menos 250 millones de años. Es una cifra que uno se la dan y uno queda como, ¿qué? Pero cuando uno se pone a pensar, los seres humanos solo llevan existiendo más o menos 3, ¿no? Tal y como los conocemos, o nuestras civilizaciones actuales son jovencísimas, son un parpadeo de eso. Más o menos hace 1 millón de años los seres humanos empezaron a asentarse, solo 1 millón de años, es nada. Entonces 250 y pico millones de años realmente es mucho, y esa fue la última extinción masiva que ocurrió también, pues... ¿Fue la de los...? Bueno, no fue la de los dinosaurios, okay. Tengo que doble chequear las cifras, pero... Tal vez estoy hablando de la penúltima porque la de los dinosaurios, que fue la última, es la del meteorito. Y entonces el fenómeno, digamos, ahí fue distinto. Pero la última, que ocurrió por un calentamiento, ocurrió porque volcanes estuvieron estallando durante 2 millones de años seguidos y calentaron la Tierra entre 7 y 11 grados centígrados durante un periodo de 75.000 años. 75.000 años, hay que reflexionar un instante sobre eso. Nuestro calendario, hemos contado 2025 años en solo este calendario. Bueno, durante 75.000 años se calentó la Tierra entre 7 y 11. Y en este periodo que la ciencia llama la gran aceleración, desde la revolución industrial hasta hoy, estamos calentando el planeta pues 100 veces más rápido. Eso es una absoluta locura. O sea, la diferencia no es que haya calentamiento, la diferencia es el ritmo, es la escala temporal en la que esto está ocurriendo, que podemos observar con mucha claridad. Entonces, bueno, volviendo, ¿por qué eso es tan angustioso? Que uno podría decir, bueno, pues nada, simplemente se está calentando, qué rico, que en Bogotá haga más calor. Realmente esto tiene relación con lo que también la ciencia más reciente llama los umbrales, o en inglés lo llaman tipping points. Uno de ellos es el deshielo, ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a ver las gráficas sobre cómo ha evolucionado la capa de hielo de Antártica en los últimos años, se da cuenta que cada vez hay menos hielo, menos hielo, menos hielo. Entonces, Antártica, el Ártico y el Antártico van a perder hielo, y eso hace que haya menos superficie, no solo que haya el aumento del nivel del mar, sino que haya menos superficie, digamos, que refleja. Entonces, cada vez hay más calor. Es un ciclo, lo que llaman un ciclo de retroalimentación positiva del sistema. Es decir, que con esos tipping points ya generamos más calor, más calentamiento del que nosotros mismos estamos generando, y se vuelve irreversible. Sí. Eso es, digamos, muy inquietante.
pero no tenemos que caer en las narrativas apocalípticas. De hecho, Isa, solo para cerrar como ese pequeño capítulo, creo que en Bogotá, que es donde estamos tú y yo ahora, realmente sí vivimos el año pasado muy de cerca ese calentamiento, Sí. ¿no? Con los incendios Fue muy intenso. de los cerros, pero también el racionamiento Del del agua. agua, que a su vez estaba vinculado acá en otro programa, lo vimos con los ríos voladores de la Amazonía, Correcto. con la humedad, digamos, también de la Amazonía. El río Amazonas bajó su caudal en un 80%, que es algo histórico. Entonces sí está... Todo está entrelazado. Exacto. De hecho, la sabanización de la Amazonía es otro de esos umbrales identificados como críticos, porque la Amazonía precisamente genera la humedad que necesitamos para que se regulen los ciclos hidrológicos globales. Claro. Bogotá es un puntico de esa red interconectada de sistemas. Tú dices como el ciclo del agua es el clima. La COP es un lugar que es un pequeño fractal del mundo, diría yo, hoy en día. El caso es que esta COP bueno, la COP es el lugar en el que se reúnen anualmente los gobiernos del mundo entero a conversar sobre cómo atender este problema, que realmente es un problema de los comunes, ¿no? Global. Sí. Llevamos muchísimas COPs, 30. pues 30. Sí. Esta COP marca la década después de la COP más importante que hubo, que fue la COP de París hace 10 años, que fue donde se acordó un tratado, que es un acuerdo entre países, que fue, digamos, ha habido muchos tratados, pero ese tratado fue muy importante porque fue el primer tratado en el que logramos, después de el puro original, que fue en 1992, de hecho en Brasil, en Río, en el que se logró un acuerdo que realmente fue universal, fue como todos tenemos que hacer algo para atender este problema. No me voy a ir a las profundidades históricas de lo que pasó antes y después, pero eso es un momento crítico global. Entonces, este marca el año 10 de eso, y dentro de los ciclos quinquenales, pues es el segundo ciclo quinquenal que se previó en el Acuerdo de París para revisar cómo vamos respecto de las metas que nos planteamos. En París quedó claro que la meta era no superar 1.5 grados centígrados. Y cada año los países vuelven a la mesa a decir, bueno, ¿cómo vamos y cómo subimos nuestro nivel de ambición? Sí. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora en Belém. Ahora, la COP ya es mucho más que eso. Llevamos 3 décadas de COPs en las que cada vez más esas negociaciones multilaterales se vuelven un lugar cada vez menor de lo que realmente ocurre en una COP. En una COP ahora se reúne la sociedad civil de unas maneras múltiples, llenas de posibilidad. Entonces, realmente un día yo no describiría la COP como solo un lugar de negociación multilateral, sino como realmente un encuentro de todo tipo de sectores, privado, público, social, toda la gente involucrada en cómo atendemos esta multicrisis, además porque el clima se ha convertido como en la puerta de entrada para atender lo que nos está pasando a nivel global, que es mucho más que solo un asunto de temperatura. Sí. Primero porque el tema del aumento de temperatura realmente es un asunto que está directamente vinculado a las economías y cómo funcionan. Sí. Y segundo porque está afectando todos los sistemas terrestres, está interconectado. Entonces se ha vuelto una explosión de todo tipo de actividades, desde artísticas hasta gubernamentales. Te hago una pequeña nota, una cifra, y es que Brasil le está apostando mucho a esa movilización social, y uno de los grupos que creo que va a tener o está teniendo una representación importante son los indígenas. Correcto. Se calculan como 3.000, que creo que nunca ha habido esa cifra, y en la zona azul, que es donde están más las delegaciones de los países, como unos 1.000. Entonces, bueno, para tener un poco una dimensión. Súper importante, sí. De hecho, muchos titulares han empezado, si uno hace como un arqueo histórico, a mostrar cosas mucho más allá de solo lo que los gobiernos están haciendo. Yo esta mañana veía que esta semana previa a la COP hay como, no sé, 8 foros, incluso en Sao Paulo, de todo el sector privado. Ayer estaba pasando el foro de alcaldes, hoy y mañana de presidentes, y luego empieza la COP. Mejor dicho, es un evento que antes duraba 2 semanas, ahora se ha extendido casi que a meses, ¿sí?, de movilización en torno al tema. Entonces, la COP es todo eso también, y creo que tenemos que ampliar la visión. Ahora me preguntas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Uno va y qué? Pues depende mucho de en qué rol vas, ¿no? Si vas como delegada o delegado de una
de una delegación nacional, pues tu vida es intensísima, porque es una negociación, incluso si nos circunscribimos a eso que llaman la zona azul, que es donde se encuentran los gobiernos a negociar, es una negociación complejísima. Hay que pensar que es muy técnica, pero también es políticamente muy intrincada, porque se está hablando aparentemente de un tema supuestamente ambiental, en realidad se está hablando de la estructura de la economía y a su vez de cómo nos organizamos pues, multilateralmente para lograr una transición económica radical. Y es tan radical, aquí voy a irme otra vez un poco filosófico, es porque en el fondo tiene que ver con los metabolismos planetarios, ¿sí? No es solamente que estemos intentando disminuir la temperatura, es que estamos intentando cambiar la forma en la cual usamos la energía. Y eso es un metabolismo. Si pensamos realmente la energía fósil, es energía que duraron miles de años acumulándose capas sobre capas de cuerpos, digamos, de cuerpos orgánicos de carbono que se fueron asentando en las capas más profundas de la Tierra. Y esos miles de años de compresión generaron energía, digamos, un líquido que llamamos petróleo o una sustancia que llamamos carbón, lo que llamamos fósil, que tiene mucha concentración energética y que hoy en día estamos extrayendo de forma muy rápida y estamos usando en una combustión casi que inmediata. Entonces es un metabolismo que es rapidísimo de una energía que en el fondo es solar, duró millones de años concentrándose. Y es solar porque en el fondo toda la energía que hay en el planeta es solar. Es decir, es fotosíntesis, qué cosa tan maravillosa es la fotosíntesis, que captura luz, que se convierte en cuerpo, o sea, en plantas que o ellas mismas se fosilizan o animales comen que a su vez se fosilizan y que después nosotros usamos. Entonces, en el fondo, estamos hablando de los metabolismos terrestres y que son anidados, ¿no? Es desde el metabolismo de una sociedad entera que usa fósiles, en el fondo hasta los metabolismos nuestros propios de los cuerpos nuestros, ¿no? ¿Qué comemos? Es esencial. ¿Cómo lo producimos? El tema del sector agropecuario es crítico al calentamiento global. Aporta tanto que si no hay una transición radical de la agricultura, tampoco serviría de nada, pues no es que no serviría, pero es altamente insuficiente solo atender el sector clásicamente conocido como energía, ¿sí? Como el uso del petróleo, el carbón y el gas para producir energía eléctrica y de otros tipos. Entonces, realmente hablamos de todos los sectores de la economía y casi que de toda la forma en la que está organizada nuestra sociedad. Entonces, es una negociación súper compleja. La gente que está negociando, pues duerme muy poco. Digamos que el lugar común es que duerme poco, come mal, se la pasa trabajando, tiene que atender un montón de cosas a la misma vez. Ojalá pudiéramos cambiar esa cultura, pero esa es la cultura allá adentro. Sí. Hay otras, pero esa es la que ocurre allá adentro. Isa, no nos queda mucho tiempo para un tema demasiado amplio, pero si puedes dejar una puntadita como de ese cambio de paradigma. Sí, hablemos de eso. Y decía que hay otras porque realmente la COP yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta que a veces seguir repitiendo lo mismo, que es lo que yo veo que pasa en muchas COPs, no nos va a llevar muy lejos. O sea, son cambios mínimos, incrementales minúsculos. No tenemos tanto tiempo. Pero lo que nos muestra observar este problema en detenimiento es que podemos ir mucho más allá que solo ver un problema de emisiones y aumento de temperatura. Que todo ese diseño de nuestras sociedades y cómo nos relacionamos con los metabolismos en el fondo tiene que ver con los paradigmas sobre los cuales nosotros fundamentamos las historias del mundo que nos contamos. Y esos paradigmas en el fondo tienen que ver con nuestra identidad humana. Es cómo nos vemos separados de la naturaleza y por lo tanto extraemos de ella. Podemos ser hoy en día fósiles, pero mañana es cualquier otro mineral, ¿cierto? Y es más, es la energía nuestra propia que extraemos. Esa cultura de la COP es la muestra de que extraemos de nosotros mismos, incluso al intentar resolver el problema. Entonces, para ir más arriba, como tú decías, ir al cambio de paradigma, que es a lo que nos dedicamos en Mundo Común hoy en día, realmente tenemos que observarnos no solamente para adentro, espiritualmente, sino en cómo es que estamos generando relaciones entre humanos y entre lo humano y todo aquello con lo que compartimos este planeta. Entonces es un cambio muchísimo más profundo, porque es lo único que nos va a sacar de estar en una rueda del hámster que repite
y repite lo mismo cada año. Lo vicioso. Isa, toca hacer otro programa para hablar de eso que creo que es muy importante y en el entretanto pues buscar un mundo común que hace porque ya están en eso. Muchas gracias a todos por conectarse, por ver este programa y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Nata. Gracias, Isa. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.